¿qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrinos y pichurrinas? ¡Ay, qué cómo! ¡Qué bonitos que sois! ¡Ay, de verdad! Me he alejado un poco yo también de la cámara, que parece que estaba encima. ¡Madre mía, esto! ¿Cómo se llama? Madre mía, yo tengo aquí un problema. Aquí tengo un problema. Madre mía, madre mía. ¡Oh! Les Indemodables. Esto se llama Vanilla Havana. Vial original. Cuidado con la fragancia porque esto mancha nivel máximo. Y cuando digo que mancha nivel máximo es que mancha nivel máximo. Ojito, cuidado. O sea, es que es una pasada lo que esto mancha. No es ninguna tontería. Y huele que te mueres. Que te mueres. Pero ojito, el problema que sí que le encuentro a la fragancia, spoiler, son las notas. No es ningún problema. Hay un problema que es otro. Salida, corazón y fondo. Pues no hay salida, corazón y fondo. Hay enristre. Y tenemos cacao, tabaco, ron, vainilla, frutos secos, ámbar, cuero y notas florales en esta fragancia de aquí, que es más marrón que mi alma. Huele alucinante. Alucinante. Pero el pero que tiene es que no es proyectona. Tiene 1 metro de estela y 1 metro de proyección durante aproximadamente, lo siento en el alma, le voy a dar 1 hora, que se va abajo, se queda plenísimamente perceptible, pero hubiese esperado muchísimo más de ella. La duración va abajo también con todo esto, porque es que a mí no me dura más de 7 horas de una forma bien. En el momento en que llegan esas 7 horas, hay que reaplicar o pegarte una ducha. Es que se pierde. Es que olfativamente, no es que se va abajo. Es una pena. Es que huele deliciosa. ¡Qué rica! Porque además el tono alcohólico está tan sumamente medido que no hace que la fragancia sea rara y que tenga unos matices así como licor de abadía ni nada de eso. No. Tiene el toque de licor justo. Y a partir de ahí estamos trabajando entre el cacao y el tabaco de una forma perfecta. Que sí que luego efectivamente podemos sentir todo lo que son las flores, que acompañan muchísimo. No están determinadas en la formulación, pero tampoco ni falta que le hace, porque realmente la protagonista de todo esto sí que es la vainilla, una vainilla que es absolutamente espectacular, pero está jugada junto con el cacao, más con el tabaco, más que con el tabaco, porque el tabaco sí que da un tono más áspero a la fragancia, la vuelve más masculina, pero equilibra. Pero aquí la protagonista, o los dos protagonistas que yo encuentro reales en el perfume, aparte de la nota de licor, porque sí que es protagonista la nota de licor y sobre todo en la salida, es la vainilla y el cacao. Los frutos secos, el ámbar y el cuero. Cuero que además es animálico. Por eso digo, es una fragancia que, a pesar de que sea unisex, tiende más hacia la vertiente masculina. Pues claro, efectivamente, teniendo el ron que tiene y lo tiene en la salida, no hiper mega marcado, pero lo lleva junto con el tabaco. ¿Qué más podemos querer? Pues queremos masculinidad, y es lo que tiene, junto con el cuero, que es un cuero animálico. Vuelvo a repetirme porque es una nota importante. No es un cuero que esté trabajado desde las grasas, más amable, más confortable. No. Aquí sale pescaete, y sale pescaete. Pero solamente lo vamos a tener durante los tramos de el interludio del perfume, es decir, la mitad. Por la mitad del perfume, en las evaporaciones, y cuando ya se está secando prácticamente ya seco, es donde podemos notar ese cuero. Los frutos secos no están matizados en absoluto y es cuanto menos que, cuidado, a mí me chifla y me vuelve loco, pero tengo que reconocer que es una fragancia personal. Es algo que también es atrevido en cuanto a el diseño que tiene, pero que huele a gloria bendita, también lo digo.
La nota de cuero, ojito, porque puede ser peligrosa dependiendo del tipo de piel que tengáis, porque puede llegar a ser hasta incluso la protagonista. O sea, por mucho que yo encuentre que en mi piel evoluciona muy bien precisamente la nota de la vainilla con el cacao, luego nos vamos a encontrar que en determinadas pieles, porque ya me ha pasado, empieza a chutar la nota de cuero y hay que andarse con ojo. Así que antes de nada os hacéis con un vial, la probáis y después os ponéis melancólicos, nostálgicos, poéticos y lo que queráis con ella. Pero es un perfume mentiroso. Eso sin tener en cuenta que os puede directamente destrozar la ropa en cuanto a que os manche. Esto no es ninguna tontería, porque el blotter está marrón, no lo siguiente. ¿Cuándo utilizarla? Pues mirar, no es una fragancia versátil, aquí sí que me rompo, me salgo del esquema. Aquí lo que tenemos es una fragancia que funciona muy bien en invierno y que además yo entiendo que funciona mejor por la noche. O sea, ya que tiene la característica de que zumba medio en lo que es la salida, a pesar de estar recortadica, creo que funciona mejor por la noche. Tardes, noches, ¿vale? Voy a ser un poco más tardes, noches. ¿Por qué? Pues porque además como dura lo que dura y a mí no me dura mucho en piel, creo que es perfecto para pegarse festivales, que va a ser donde va a tener ahí el anclaje perfecto de duración. Por las mañanas, para aguantarte jornadas laborales de 8, 12 horas o de las que sean, ojito, cuidado. Y además con la salvedad de que puede, en un momento determinado, que os encontréis con alguna persona que no le haga gracia el perfume, que se fastidie, anda ya, lo habéis pagado vosotros, ande que se fastidie. Si no le gusta, pues tú te tienes que estar tragando su peste a la Biebel, por ejemplo, ¿no? O Armani Code, que no te gusta nada. Claro, pues no, chuf, lárgate de aquí, no te quiero a mi lado. Pero ojito, cuidado, es un perfume de amor-odio. Entraría dentro de lo que son fragancias de aromas personales que no a todo el mundo gustan. Como siempre, el ejemplo, Mugler. En Man de Mugler pasa eso. O te gusta, no te gusta, o depende del día te la echas y te la aplicas. Repito, para las tardes, noches invernales. No me gusta para las mañanas en absoluto. Creo que se desempeña mejor ahí, a muerte. Con lo cual, esto nos lleva a que efectivamente sí que digo un sí, así de grande como una catedral, a que sea puesto en bodas, bautizos y comuniones siempre y cuando sean de tarde, noche. En los bodorrios, increíble. Novios, novias, mantenerse alejados de ella, entre otras cosas porque puede fastidiar la ropa, sobre todo a la novia si se casa de blanco, blanco roto, me da igual. Esto te mancha. O sea, no. Es un no rotundo. Por la tintada que lleva, por la coloración que lleva, un no. Por lo demás, perfecto. Sí que la encuentro una fragancia madura. A partir de 35 años en adelante, que se lo ponga quien quiera. No la encuentro una fragancia en absoluto juvenil. Ya sabemos que versatilidades tiene poquitas, ¿eh? Para los gustos, los colores. Pero que huele, por lo menos para mí, ha sido una sorpresa cuando empecé a atomizarla y dije, ¿qué? Me gustó muchísimo. Me rompió los esquemas y eso está muy bien porque por lo menos me sorprendió. Pero haciendo un análisis exhaustivo de ella y poniendo las cosas en contexto, es un perfume con el que hay que andarse con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Por lo demás, como sé que ha habido gente que no le ha gustado el vídeo, pues un dislike. Y pa'l pozo con la niña, después de ponerme el insulto. Vamos, faltaba más. Ya sabéis que también las suscripciones son gratis. La distribución de los vídeos, hoy que nunca lo digo, y me ha salido ahora solo. La distribución de los vídeos también es importante, por todas vuestras redes sociales. Y las suscripciones, junto con los likes y los comentarios a tope. Si os queréis hacer también miembros del canal, activación de campanita, para recibir las notificaciones. Si queréis haceros miembros del canal y Patreon, perfecto. Y si además os compráis La alquimia del perfume, que es mi libro, pues yo os amaré, vamos, no sabéis cuánto. Bueno, más o menos cuánto se puede amar a una persona que no se conoce, pero a la cual pues le puedes tener gratitud porque ha desembolsado unos dinericos pues para ayudar a Lorgaz a sobrevivir cada mes. En tal caso,
En todo caso, mejor dicho, cada año, porque tengo que decir que las editoriales pagan de forma anual. No, esto no es mensual. No os penséis que aquí el Orgaz está cobrando libros todos los meses, porque no. Es al año, ¿eh? Ojito. A mí me pagan al año, como a la mayoría de los autores. Señoras y señores, pichurrines y pichurrinas, auf Wiedersehen. ¡Nos vemos!